Creo que estos textos son muy significativos, no solo para los discípulos de la primera comunidad, sino para todos y cada uno de nosotros. Y nos hablan de aquello que nosotros respondíamos cuando leíamos el Salmo. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Pensaba en un autor nuestro, cantautor, que se llama Vicentico. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Tiene una canción que dice: los caminos de la vida no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba. Y ahí entonces nos miramos, a nosotros, miramos nuestra propia vida, las cosas que nos han pasado o que estamos pasando y que muchas veces nos desconciertan, nos desaniman, nos ponen tristes. Y por allí iba el tema con este caminar de los discípulos que volvían a Emaús, una aldea muy cercana a Jerusalén, 10 kilómetros. Y entonces vamos a tratar de ver qué pasaba allí y cómo la palabra también va iluminando nuestras propias historias. Primera lectura de hoy. Dice los Hechos de los Apóstoles. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. En ese anuncio fundamental de la resurrección que hacen los apóstoles, habla del camino de la vida. El Salmo, justamente lo que respondíamos: Señor, me harás conocer el camino de la vida. Y este camino indica que estamos de paso. Por eso, la segunda lectura, la carta del apóstol San Pedro, dice así: vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. ¿Cómo estaban estos discípulos que vuelven de Jerusalén a Emaús? ¿Cuál era su estado de ánimo? Estaban, si podíamos decir una palabra, desanimados. Desanimado quiere decir con poco ánimo, con poca fuerza, con pocas ganas ya porque habían recibido una frustración tremenda. Aquel en el que habían puesto su esperanza había sido matado por los israelitas y los romanos. Y allí aparece al lado de ellos caminando Jesús, resucitado. Dice el texto: ellos se detuvieron con el semblante triste. Habla de dos discípulos. Uno de ellos, que aparece justamente allí el nombre, se llamaba
¿Escucharon ustedes cómo se llamaba? Cleofás. Cleofás. Del otro discípulo no dice quién era. Y los estudiosos de la Escritura de estos tiempos arriesgan algunos nombres que podían ser ese otro discípulo. Y es interesante porque hay unos que dicen, y me parece que los que están más acertados, que no era un discípulo, sino una discípula. ¿Y quién era esta discípula? Su esposa, María, mujer de Cleofás. No sé si les suena. En la cruz estaban las tres Marías. ¿Quiénes eran? La madre de Jesús, María Magdalena, y la tercera, ¿quién era? María, la mujer de Cleofás. ¿Y por qué dicen esto los escrituristas? Porque fíjense el detalle. No se rían, Dice así. De estos dos discípulos. Dice, mientras conversaban y discutían, no sé si requiere alguna explicación. Discutían como discuten los matrimonios. Eso quiere decir. Y esta mujer, como Cleofás, eran discípulos. Es decir, estaban comprometidos con Jesús, no eran del montón, sino que seguían al Maestro a donde Él los llevara. Por eso, cuando lo invitan a su casa, lo invitan a la casa del matrimonio o de la familia. Y allí Jesús se les revela, no solo enseñándoles la Escritura y todo lo que se refería, sino que cuando llegan a la casa, allí comparten el pan y allí Jesús hace la bendición, como hizo en la última cena, y ellos lo reconocieron al partir el pan. Así que vamos a tratar de sacar algunas conclusiones acerca de esto que pasó allí. La primera es esta. Jesús está siempre con nosotros. Camina a nuestro lado. Por más que nosotros no nos demos cuenta. Estemos tan distraídos en nuestras cuestiones, en nuestras discusiones, en todo lo que está en nuestra cabecita dando vueltas. Él está con nosotros. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, porque esto ya Jesús lo había anunciado, lo había dicho y lo sigue diciendo. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así que cuando Cleofás y su mujer van caminando con este extraño, es que van caminando con Jesús. Y Jesús le va explicando las Escrituras. Ellos sentían algo dentro que les estaba como ardiendo, como que les quemaba el corazón lo que estaban reconociendo. Segundo punto, estos discípulos invitan a Jesús a su casa. Tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida, compartirla con Él, llamarlo, convocarlo. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida, ven a compartir con nosotros.
En tercer lugar, cuando compartimos la mesa con Él, es allí donde nos damos cuenta que este Jesús es el mismo, el de la última cena. Por eso dice, lo reconocieron al partir el pan. Y entonces allí es que vuelven a Jerusalén a compartir esta alegría con los discípulos, con los 12 y con todos los demás. Y allí entonces se dan cuenta que también ellos han sido testigos de esta presencia del Señor en medio de ellos vivo, resucitado. Por eso me parece que tenemos que entender bien los caminos de la vida, los que nos han tocado y los que nos tocarán. Porque allí, primero, no estamos solos. Él está con nosotros. Por eso la Pascua, por eso la resurrección es totalmente actual, es ahora. Porque Él está con nosotros. No nos abandona nunca. Por más que nosotros estemos en nuestro mundo, en nuestras preocupaciones, en nuestros desánimos, en nuestras tristezas, con todo lo que nos está sucediendo. Igual Él está con nosotros. Y eso nos invita a compartir con los otros hermanos, invitando a Jesús y reconociéndolo al partir el pan en la Eucaristía. Entonces, por eso hoy, confiados, nos hemos reunido en su casa, que es la casa de todos, para poder celebrar esta presencia que nos hace encontrar la alegría que brota en nuestros corazones, porque viene de Dios y viene de la Pascua, y esa fe que nos hace reconocer su presencia. Entonces, por eso, cada fin de semana nos reunimos a cargar las pilas, porque se agotan enseguida. Y no tenemos fuerza, nos desanimamos, nos entristecemos, etc. Y tenemos razones para celebrar. Primero, esta que les decía, el Señor vive y está aquí entre nosotros. La segunda, decía al comienzo de la misa, la Virgen del Valle, hoy. Nuestra Madre siempre acompaña a su pueblo. Y también celebrando a Santa Rita en el 22 de cada mes, porque ella también es una mujer de fe. Una mujer de fe que los caminos de su vida fueron tremendos. Sin embargo, la fe firme. El Señor está siempre con nosotros.